Argentino, el Pacto de Mayo se firmó en julio. Tenemos un papel firmado. Ya está. Ahora dicen que el papel aguanta todo. El tema es qué pasa con eso y qué se hace con eso. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Usted lo conoce, no necesita en la Argentina mucha presentación. Hombre que, bueno, analiza la realidad, la estudia seriamente, incluso también realizando estudios de mercado. Me refiero a Sergio Berenstein. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miguel, ¿qué tal? Un abrazo muy grande, gracias por la convocatoria. Por favor, gracias por estar con nosotros. Bueno, firmamos, algunos no firmaron, pero muchos firmaron. ¿Qué dice usted ahora que ya tenemos el papelito este que buscaba el presidente con esa foto? Y tenemos incluso también una reducida ley de bases que le permitiría algunas cosas, pero por el momento el frío polar sigue y la situación es muy grave. A ver, esto tiene una importancia simbólica, como vos marcabas, y hay también algo importante, es que se genere una comisión que va a hacer el seguimiento para la implementación de estos puntos que están incluidos en este decálogo que incluye el acta de mayo, el pacto de mayo, ¿no? Donde hay algunas cosas un poco eh, redundantes porque están en la Constitución Nacional, como la defensa de la propiedad privada, otras que requieren un trabajo muy riguroso, como bajar la carga tributaria a 25 puntos del producto, que no es una cifra, digamos, arbitraria, porque eso fue lo que históricamente gastaba el Estado argentino hasta la llegada del kirchnerismo. Ahí casi se duplicó el tamaño del Estado cuando uno toma el gasto nacional, provincial y local, lo cual es una barbaridad. Ujú. Eso, por supuesto, explica el fenómeno inflacionario que hemos tenido en las dos últimas décadas. Eh, la reforma laboral, hay como una expresión de deseos, pero llevar eso a la práctica, por supuesto, es algo muy, pero muy complejo. Con lo cual, esto requiere un trabajo realmente, te diría que no solamente para esta administración, sino más allá, ¿no? Es Ujú. casi un trabajo de una generación más que de un gobierno. Así que veremos cómo esto se instrumenta. Pero yo te diría que la política argentina entra en un terreno ahora distinto, porque primero, el gobierno no tiene más excusas, tiene que gestionar. El presidente está convencido, yo creo que tiene razón, de que su gestión va a estar evaluada sobre todo por si baja o no la inflación. No va a ser el único, creo yo, elemento, pero seguramente va a ser el más importante. Para bajar la inflación necesita, entre otras cosas, bueno, seguir con el ajuste, que es brutal y que ha generado esta recesión tan, pero tan intensa, tan profunda. Eh, pero también necesita otras cosas, ¿no? Mejorar su política cambiaria, mejorar su política monetaria, cosas más técnicas que no son menores. Mm. Algunas me superan porque no soy economista, otras las comprendo desde el punto de vista conceptual, pero bueno, esto requiere, si quieres, una nueva fase en el programa económico, algo distinto. Bueno, me Claro, preguntás, ¿esto ya está negociado, ya está diseñado, discutido entre el gobierno? No lo sabemos. mm, Hay una negociación, obviamente, con el Fondo Monetario, que es parte de la ecuación, pero no toda. Hay como una incertidumbre respecto de cómo sigue esto. En el medio hay tensiones, tensiones cambiarias, tensiones naturalmente se expresan por el lado de la actividad económica, la caída en la recaudación, que presiona muchísimo, porque esto compromete el superávit fiscal, que es el principal logro que el gobierno efectivamente puede mostrar en estos primeros meses de gestión. Así que estamos frente a una agenda bien compleja, Miguel. Me parece que no puede seguir la inercia, el gobierno no puede seguir con lo mismo, necesita algo más. a ver, estamos en casa, hablamos nosotros como corresponde. Ya está. Moshe fue, subió y trajo el decálogo. Acá están los 10 mandamientos. Dice lo que dice, muy bien. Bastante genérico como son los 10 mandamientos. Claro. Ahora el tema es Tajles. ¿Qué hacemos con esto y cómo logramos que esto produzca algo bueno? Porque, a ver, una buena noticia que vi hoy, que me alegra y espero que signifique algo importante, es que, bueno, ahí no es el sumo sacerdote, pero algo de eso está más o menos, Guillermo Franco, se va a encontrar con los empresarios, porque todo muy lindo, pero si acá no hay
un movimiento económico que tiene que ver con la producción y que tiene que ver con la inversión, vamos a tener papelito y nos vamos a morir de frío con el papelito. Entonces, creo que esa es una señal importante, ver si es que esto le permite realmente al gobierno y al empresariado empezar a decir, bueno, ahora están dadas las condiciones para invertir, para generar, para producir, porque por el momento parecería que lo que no hay es eso, ¿no? Hay solo una visión muy del Excel monetario, pero en realidad no de un proyecto que uno diga, bueno, la Argentina va a crecer en términos de producción y de inversión, que es lo que se está necesitando, ¿no? Déjame traducir esto. Esto alcanza para generar confianza, va a decir la ley bases, Mm, el paquete fiscal, el decreto 70 de diciembre, mm, que sigue vigente, excepto el paquete laboral, ¿no? Que está frenado la justicia. ¿Alcanza? Bueno, uno no ve las reacciones todavía del sector privado de forma contundente. Hay intereses, hay algún proyecto, hay cosas que se están negociando, porque bueno, es muy reciente, ¿no? Pero todavía no tiene un impacto en el clima de negocios, ni uno ve, digamos, un, una reacción contundente por parte del sector privado. ujú. ¿Lo lográs conversando? Bueno, no. Lo lográs con cosas como la salida del cepo, por eso es tan polémico. El gobierno prácticamente a diario se refiere a esto. Ayer el presidente, por ejemplo, en su discurso en la Bolsa de Comercio, explicó una vez más, ya lo había hecho en una conversación que tuvo por la red social X con los usuarios. Él dijo, bueno, que hace faltan cosas para poder salir del cepo, que en general uno puede interpretar como la idea de que el gobierno no quiere salir del cepo en el corto plazo, le tiene miedo, Mm, fíjate la paradoja, ¿no? Un gobierno pro mercado le tiene miedo al mercado. mm, ¿Eh? Le tiene miedo a la flotación, le tiene miedo a que el dólar vaya al precio que tiene que ir. Ahora, en el medio, fíjate que los exportadores no liquidan, el Banco Central tiene pocas reservas, estas son las tensiones de corto plazo, ujú. las cosas que el gobierno tiene que resolver de algún modo. Postergar la salida del cepo implica también postergar la recuperación de la economía, porque muchos pequeños, medianos y hasta grandes empresarios que no tienen la posibilidad de invertir las cifras que requiere el RIGI, Ujú. eh, que son cifras muy significativas, estamos hablando de cientos de millones de dólares, bueno, no pueden esperar mucho, y si el cepo continúa, nadie quiere poner un dólar si no puede sacarlo. Entonces, ahí hay contradicciones que frenan la recuperación. Esta es una cosa que el gobierno debe resolver para poder mejorar en el corto plazo el clima y que la economía se encamine. No te digo una recuperación rápida, pero por lo menos que deje de caer. Eh, Viste que en abril y mayo había algún indicio de que se había tocado fondo. Bueno, en junio fue un desastre, con lo cual, sobre todo en las ventas minoristas, la caída fue significativa. Esto es un llamado de atención. Bien, y usted que mide ahí también la temperatura de los pacientes, que somos todos nosotros, muy pacientes a esta altura, ¿cómo? Impacientes, te diría, Miguel, no pacientes. Sí, impacientes, pero que de alguna forma tienen bastante paciencia frente a una realidad tan dura, ¿no? Hoy, por ejemplo, Sergio, veía números que no son mi especialidad y para ser clase media, una familia tiene que tener ingresos por lo menos de 1.400.000 pesos, estás hablando de $1.000, Sí. y me pregunto cuántas familias realmente lo están logrando. Digo, la situación económica, social, la gente bajo la línea de pobreza y ni hablar de indigencia y la clase media que se agarra de lo que puede. Digo, ¿cómo estás viendo eso? Porque por un lado la gente sigue apostando, pero por otro lado me parece que los tiempos también van desgastando más a la gente. ¿Cómo se está midiendo un poquito esa temperatura? La imagen del presidente está relativamente bien, en torno al 46-47% de imagen positiva. Eso es un milagro, te diría, teniendo en cuenta la situación actual. Y pone de manifiesto que, al margen del hecho de que le ganó en segunda vuelta, indudablemente había tal rechazo a lo previo, a los qué, a los cómo y a los quiénes Ujú. del antiguo régimen, que esto en parte explica por qué el apoyo a Milei, más dos elementos que creo que hay que destacar. Por un lado,
el hecho de que el presidente es visto como alguien espontáneo, que dice lo que dice, a veces se va al pasto, a veces no, pero él es así, ¿no? Él no oculta ni, digamos, ajusta su mensaje, él se muestra tal cual es, y esa No, espontaneidad no es algo caretea, que, dicen los chicos. bueno, eso es muy importante. Ujú, Parece mentira, pero lo que para los más viejos nos puede parecer usos y costumbres un poco, digamos, no adecuadas a la figura de un presidente, para los más jóvenes es maravilloso, ¿no? ujú, ujú. Y la otra cuestión tiene que ver con la transparencia o con el compromiso que el gobierno tiene, por lo menos hasta ahora, con, eh, digamos, romper bolsones de corrupción que existían en el Estado argentino, en los planes sociales, en los registros de propiedad automotor, donde vos ponías el dedo había pus, ¿no? O hay todavía, y el gobierno está orientado hacia eso, y me parece que son dos datos que complementan por qué este buen momentum en la imagen del presidente. Pero la Es- imagen es volátil ujú, y si la situación económica continúa tan pero tan dura, más temprano que tarde, evidentemente esto va a tener un impacto. En ningún lado del mundo un líder puede aguantar una recesión tan profunda sin experimentar un desgaste. Y eso me parece que es una cuestión de tiempo, no si va a pasar, sino cuándo. ujú. Eh, en el interín te diría que está la oportunidad de que la cosa se ordene internamente y la economía vuelva a ponerse en movimiento, por lo menos parcialmente. No te digo una B corta o una U, pero por lo menos algo, bueno, que muestre cierta recuperación. Ujú. Algo de eso el gobierno está intentando, por ejemplo, con el turismo. Me parece que de acá a fin de año vamos a ver un gobierno un poquito más a la Argentina, tratando de mover las cosas para incentivar algún sector. Eh, pero son cuestiones más bien puntuales, ¿no? Me parece que lo que falta acá es un plan de estabilización más integral, que es lo que le pide Ujú. el Fondo Monetario a la Argentina, es lo que le piden los inversores extranjeros. En Wall Street hay también ansiedad por lo mismo, Ujú. y no se entiende bien por qué el gobierno se niega, ¿no? Si se niega por una cuestión de que no lo tiene todavía elaborado, si está en medio negociando con el fondo o con eventuales prestamistas privados para tener una espaldita un poquito más ancha y aguantar el temporal. Sin dólares, sin guita, esto no se No. mueve, ¿no? Para flexibilizar el cepo hace falta tener más reservas y el gobierno no las puede inventar, ¿no? Ujú. Bien, y un minuto aunque sea hablar de lo que pasa con la oposición, porque bueno, hay como también hay incertidumbre absoluta, ¿no? ¿Qué pasa con Macri? Y algunos dicen no está tan contento de que no lo han puesto en el lugar que él pretendía. Por otro lado, el kirchnerismo que está como agazapado y también resolviendo su propia interna. ¿Cómo ves a esta oposición? A lo cual le puedes agregar también los siempre bendecidos gremialistas argentinos. Yo te diría que hay una situación de fragmentación, hablaría de oposiciones, ¿no? Ujú. No hay eh, conceptos que te permitan definir lo que pasa en el resto del campo político no, digamos, no libertario. En primer lugar, hay tensiones en aquellos que se sienten cerca o que están cerca o que los votantes que hasta ahora los han acompañado se sienten cerca del gobierno, ¿no? Porque en definitiva los políticos no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden y sobre todo lo que quieren sus votantes, ¿no? Por ejemplo, buena parte de votante radical, no todo, pero una buena parte apoya al gobierno. Pasa lo mismo con el votante del PRO. Entonces vos sos radical o dirigente del PRO, ¿qué haces? Te puede parecer bien regular o mal lo que hace el gobierno, pero si querés seguir teniendo el apoyo de los votantes en un contexto donde las identidades partidarias se han debilitado tanto, tenés que de alguna manera acompañar, ¿no? Entonces esto te genera restricciones al margen de libertad que tenés para opinar, por ejemplo. Y sí, siempre hay problemas de cartel y de egos en la vida. Algo sabemos en la comunidad judía de eso. No. Imagínate imagínate en la relación entre un expresidente y un presidente, hay una dinámica de jarrones chinos, ¿viste? Son fantásticos, pero no sé dónde ponerlo y si se rompen es un desastre. Bueno, eh, es inevitable que eso ocurra, pero lo importante acá creo que es lo siguiente, ¿no? Hay fragmentación en el arco opositor, hay divisiones internas en cada uno de los espacios. En el kirchnerismo ni hablar, fíjate que
están peleados Axel con Máximo en la provincia de Buenos Aires. El peronismo no la quiere a Cristina y tampoco la puede reemplazar. Es como los hinchas de River con De Michelis, es igual. En el radicalismo, los senadores radicales votan diferente del presidente del partido. Algunos me dicen, bueno, es como una apuesta al radicalismo a tener a alguien que por las dudas que esto salga mal, se corre. Es como la serie Designated Survivor, ¿viste? Del presidente norteamericano, que ponen siempre a alguien por si hay una explosión. Bueno, esas cosas ponen de manifiesto que los partidos están incómodos, incluyendo el PRO, donde hay una pelea enorme entre alguien que hasta ahora se sintió el dueño del partido y lo era, como Mauricio Macri, y políticos que se sumaron al PRO como proyecto de poder, pero tienen su autonomía relativa y sobre todo mucha popularidad, aún más que Macri, como el caso de Patricia Bullrich. Entonces, Patricia le pregunta, bueno, ¿dónde están los votos? ¿Están conmigo o están con Macri? Bueno, están con Patricia, no están con Macri. Por eso Macri no fue candidato el año pasado, ¿no? Lo, Entonces ella se siente con la autoridad para negociar, en todo caso, un acuerdo distinto con el presidente, que aparte es su jefe en la gestión. lo seguro, Bernstein, por lo menos para usted, es que trabajo no le va a faltar en esta Argentina. Siempre en este psiquiátrico se requieren algunos que estén monitoreando a los pacientes, viendo qué hace cada uno y analizando el momento. Bueno, baste la salud, cuídese del frío y como siempre lo vamos a volver a molestar. Un placer, Miguel. Un abrazo muy grande a toda la audiencia y hasta siempre. Sergio Bernstein, analizando este momento de la Argentina. Ya tenemos el papel, lo firmaron. Sí, ya hay ley chiquitita de bases, algo, pero la realidad es lo que él estuvo comentando. Panorama de noticias, señores, y seguimos.